Conversatorio con Paul Podcast. Un recorrido con historias, tips, experiencias y nuevas ideas en torno a la comunicación política, sobre todo ¿en qué experiencia, en qué plano? en lo digital. Sí, vas a encontrar todo de lo digital acá. Hola, ¿cómo andan? Conversatorio con Paul Podcast. Hoy vamos a tocar un tema que siempre termina siendo la urgencia y termina siendo una pregunta que se suele hacer casi al final de una iniciativa de comunicación, cuando la suerte está echada, cuando las cartas están echadas, y es cómo acceder y cómo vincularse con jóvenes. Quizás la principal pregunta que muchos se hacen, pero claro, si no hay una estrategia como en diferentes ámbitos, pero sobre todo en vínculo con los jóvenes, si no hay una estrategia de fondo, difícilmente uno pueda en un mes, en 2 meses, en 3 meses hacer demasiado. Pero hay algunas cuestiones que está bueno ir entendiendo al respecto, porque como siempre decimos, de 0 a 100 hay mucho por recorrer, y hay cosas que sí se pueden hacer, y hay cosas que están funcionando. Pero en principio, ¿qué es lo más interesante con respecto al diagnóstico de cómo comunicar con jóvenes? En principio, y entre paréntesis, es muy difícil hablar de jóvenes, ¿no? Habría que ahí volver a segmentar y microsegmentar intereses, comportamientos, si lo han logrado estudiar, si sus padres vienen de estar desocupados mucho tiempo. Es decir, es variable, digamos, pero sí está claro, digamos, algunas cuestiones que pueden ser como ejes transversales a tener en cuenta. En primer lugar, las marcas, y con esto llamamos a medios de comunicación, marcas propiamente dichas, han renunciado, este es el título, ¿no? Las marcas han renunciado a que sus propuestas de comunicación tradicional puedan construir un vínculo con las audiencias jóvenes. Esto es lo más significativo. Han renunciado totalmente a ese esquema. Por supuesto que siguen comunicando desde sus cuentas, que siguen generando contenido, pero se han dado cuenta que inevitablemente van a tener que ir al terreno de los jóvenes. Ese es el gran cambio. No hay manera hoy si no es en el terreno de los jóvenes, en su narrativa, en sus formatos, en sus intereses, en sus aplicaciones. Es decir, que toda esta nueva tendencia digital lo que ha hecho básicamente es que las marcas, y aquí vamos a incluir también las marcas de gobierno, las cuentas corporativas, la comunicación política tradicional, está en crisis en este grupo etario básicamente porque han dejado de creerle, o en todo caso han dejado de prestarle atención. Una cuestión interesante es que para chicos y chicas entre 18 y 24 años, la persona que es influyente en su grupo, sea de red social o sea la persona con la cual se vincula o en su nicho, es tan importante lo que dice esa persona como lo que dice, por ejemplo, una marca. Y esto da la pauta de que cada vez es más importante cómo se constituye el nicho y qué persona influye en ese medio. Y no tanto lo que dice la marca en sí. Importa más lo que digan las personas cercanas a esa persona que lo que comunica la marca en sí. Pero como decía, básicamente lo importante acá es que hay que pensar en la narrativa y en las plataformas en las que están los jóvenes. Y además, ¿qué es lo que pasa también aquí? Que también entre este grupo etario, digamos, hay un quiebre, digamos. Empieza a haber dos categorías. Por un lado, hace un tiempo se hablaba de nativos digitales. Bueno, personas que nacieron en el marco de Internet, ¿no? Para decirlo así de manera general. Pero ahora se habla también de nativos sociales. Esos son más jóvenes aún y son los que nacieron con las redes sociales, que no es lo mismo que los nativos digitales. Los nativos sociales son los que construyen la información, sus vínculos, acceden a las noticias, acceden a lugares, a espacios, construyen su identidad también a través de las redes sociales. El nativo social es el que hoy está marcando una tendencia que básicamente es que las redes son el nuevo Wikipedia. Ya ellos no hablan de Google. Esta cuestión que quizás
personas de 30 años decían, bueno, buscalo en Google. No, buscalo en Google no. Él explora la lupa de Instagram, TikTok, un grupo de WhatsApp o de Telegram. Digo, ya cada vez más es la búsqueda de noticias en las redes sociales. Esto es importante. Y el nativo social, no el nativo digital, que mezcla porque sus padres, digamos, venían con una tradición de mezcla analógica y digital, digamos, pero el nativo digital es una cosa y el nativo social es otra. Y son los que están empujando cada vez más el acceso a la información a través de las redes sociales. Y dentro de ellos, además, las redes se están moviendo. Facebook está perdiendo cada vez más influencia y se va ganando en sectores, ¿no? En TikTok, Telegram, los podcasts. Es decir, empieza a haber una necesidad de información y de noticias más adaptada al video que al texto tradicional. Aunque siga habiendo lugar para la radio, para el texto, incluso hasta para el medio de comunicación formal, pero la verdad es que cada vez más se busca visualizaciones, digamos, de imágenes y gráficos y videos más atractivas. Los jóvenes están diciendo que les está costando muchas veces entender los procesos y las historias que cuentan los medios de comunicación tradicionales. Estamos hablando también de un cambio de narrativa, un cambio de lenguaje, y estamos hablando de que quizás no están tan atados a un partido político o una corriente ideológica, pero sí a causas, ¿no? Justicia social, la cuestión sustancial que tiene que ver con el tema ambiental, eso es muy importante, la cuestión del valor de lo singular, el no bullying, la no discriminación, la cuestión de la singularidad en general es un gran valor que está presente en jóvenes que también a veces quizás la noticia dura política general le huyen, pero que les resulta bastante significativo y bastante interesante las subnoticias, las noticias culturales, las noticias de alguna persona que desarrolló alguna idea, de una historia personal. Es decir, es como que las noticias de tecnología, las noticias de cultura, es como que la noticia dura genérica también está en crisis ahí. Y le interesan noticias y cuestiones sociopolíticas, pero más puntuales, más específicas. Y vuelvo a repetir, una crisis de Facebook que, aunque sigue siendo la principal plataforma, está totalmente en crisis, sobre todo en chicos de 18 a 24 años. Otra cuestión importante es que ya han superado, quizás el año pasado o el año anterior, chicos y chicas de 18 a 24 años que buscaban información y noticias por redes sociales, eran casi un empate con los que buscaban por motores de búsqueda, digamos, por Google. Hoy ya son más los que buscan en redes sociales que los que buscan en motores de búsqueda. Fíjense, por ejemplo, otro caso, que en apenas 3 años el uso de TikTok para las noticias se ha quintuplicado, se ha multiplicado por 5. El 3% de los jóvenes en 2020 identificaban a TikTok para informarse, mientras que ya en el 2022 va por el 15%. Estamos hablando de una red totalmente nueva. Por supuesto también YouTube tiene un rol acá, y ni hablar que Instagram también lo tienen, pero es interesante marcar que en algunos mercados, quizás no tanto en Argentina, pero en muchos mercados Facebook ya bajó en los jóvenes a menos de la mitad, y en algunos mercados es increíble que está en el orden del 15%. O sea, fíjense qué bajo que está. Entonces, encontrar a los jóvenes en las plataformas en las que están, con la narrativa en la que están, con las temáticas en las que están, no a la política dura generalizada, sí a cuestiones de nicho puntuales, sí a una narrativa fresca de video, de información. Cuando hablo de video, de información, cuando quiero construir una cosa más visual, no necesariamente es una cosa, digamos, entre comillas, chabacana o de mal gusto o una cuestión de malas palabras. No, es una cuestión de que tiene que ser un contenido entretenido, singular y un contenido auténtico. Eso es muy importante para conectar. También es cierto que los jóvenes, cada vez también aumenta mucho más el grupo de personas jóvenes que
jóvenes y no tan jóvenes, en este caso de menores de 35 años, que evitan, que le esquivan a las noticias. Esto es muy importante y esto está creciendo mucho, ya que, por ejemplo, entre los de 25 a 35 años, en el 2017 solo el 30% decía evitar sistemáticamente las noticias. Solo el 30%. Mirá, mientras que en el 2022 ya está en el orden del 45%. 45% de personas jóvenes que directamente evitan sistemáticamente las noticias. Fíjense cómo se va achicando también la posibilidad de la cobertura informativa, la posibilidad de la conversación política en este caso. Es cierto que todo esto también se fue reflejado en lo que es la infodemia, es decir, las noticias falsas y todo ese proceso, y sobre todo en torno también al COVID, que hizo de alguna manera que todas esas noticias empiecen a tener muchos nubarrones, muchas marcas negativas. ¿Significa que volvemos a lo mismo, que no les importan las noticias? No, significa en todo caso que no quieren una cuestión tradicional del periodismo, de la política supraestructural, de la política general y de ese lenguaje. A mí me llamó la atención también una cuestión que dicen que muchas veces les cuesta seguir las temáticas. Eso es un problema clásico de la comunicación hoy en día, que eso sí se resuelve con un buen diseño, con una buena estética, si se quiere. Fíjense, les cuesta seguir las noticias. No porque sean menos inteligentes, ni mucho menos, porque por ahí algunos esto lo toman por el tema de la educación, y la verdad que no es nuestro campo, pero básicamente porque en parte está mal informado, con redacciones toscas, con párrafos muy largos. Fíjense que todos nosotros, en realidad, no solo los jóvenes, venimos ya al tiempo del WhatsApp, donde todo es mucho más corto, más una conversación, con muchos más títulos que grandes desarrollos, empezando por el final, más que una historia de introducción, nudo y desenlace. Hay poco tiempo y además hay una escasa atención, está en crisis la atención. Entonces eso está modificando también la manera en la que uno debería redactar en el mundo digital. Otra cuestión interesante vinculada a las noticias, a los jóvenes, es que ellos están valorando mucho la cuestión de aprender y entretener. Podés entretenerte y a la vez que te vas educando. El otro día leía el caso de Duolingo, que como una aplicación para aprender idiomas, fíjense que es una aplicación puramente digital, precisamente como aplicación para el teléfono, y Duolingo también como la está rompiendo toda en TikTok, digamos, y cómo hace ese juego, ¿no? Hace ese juego como una aplicación que tenés en tu teléfono, estudiás a la hora que querés, como querés, sin institucionalizarte, sin grandes jerarquías. Entonces, lo que es el entretenimiento, la educación, aprender cosas, eso también los jóvenes están buscando, que alguien les dé un valor. No hay bajada de línea posible acá. Es como que le tenés que dar un valor, le tenés que enseñar algo y te tenés que comprometer en que le estás generando un contenido que le va a servir, que le va a ser útil. Son formas de ir conectando, y por eso decía que es imposible armar una estrategia para jóvenes en 2 meses. Esto es todo un proceso que uno tiene que tener en cuenta, en el que uno tiene que tener en cuenta todos estos datos de cómo están los jóvenes con respecto a la comunicación y a la información. Por supuesto que hay menos confianza, hay más escepticismo, las marcas están totalmente cuestionadas, sean marcas institucionales, sean marcas comerciales e incluso sean marcas de medios. Fíjense que, por ejemplo, en una ciudad como La Plata, el otro día en algún estudio realizado, en el orden del 35% de las personas no tenían una opinión certera e incluso a veces ni lo conocían a Clarín. Es decir, todo está cuestionado, las marcas oficiales están cuestionadas y se están comunicando y construyendo su vida a través de las redes sociales con sus pares, con sus nichos. Esto es muy importante. Leía también que esta semana el Fortnite, donde miles y miles de pibes de la Argentina durante la noche o a veces durante el día, no solo que juegan, sino que interactúan, chatean entre ellos, se compran ropas para el personaje con el cual interactúan, con el cual juegan.
ahora también cada usuario de Fortnite va a tener una breve descripción y va a poner qué tipo de persona es y cómo le gusta jugar, para que vos puedas emparejarte y conectarte con él para armar juegos en grupo, ¿no? Es una especie del gaming llevado también a la red social y todo empieza a ser más chiquito, más de nicho, donde el que influye no es la marca oficial. El que influye es el par que está conviviendo y construyendo. Por eso una estrategia de comunicación con jóvenes inevitablemente es armar en realidad una alianza con, de alguna manera, con difusores o con organizadores de tu estrategia en cada red y que tengan algún rol, ¿no? No necesariamente es la super cuenta con miles de seguidores, es quien va influyendo en cada grupo, porque los jóvenes le están dando mucha importancia a ese tipo de cuentas, a ese tipo de personas. Entonces yo creo que básicamente es ir construyendo contenido en jóvenes hoy, es entender esta diferencia entre nativo social y nativo digital, es entender que las plataformas están cambiando y está creciendo, las nuevas plataformas están muy fuertes, que Facebook está realmente, esto lo considero yo, está en retirada, aunque sigue siendo obviamente una plataforma importante, que para información también lo de Twitter y lo de jóvenes también tiene un rol, pero que las marcas periodísticas están totalmente en crisis y que las temáticas a veces no es de la política dura, sino son los subtemas, lo ambiental, la justicia social, las historias, lo cultural, lo tecnológico. Hay que ir a esa narrativa y vuelvo al comienzo de este episodio. Las marcas han renunciado a la comunicación desde sus propias plataformas y están viendo cómo el contenido se genera pura y exclusivamente en la narrativa y en las plataformas de los jóvenes. Gracias por estar. Conversatorio con Paul Podcast.